Querido Enrique Quintana, un honor poder platicar contigo. Buen día, Enrique. El gusto es mío, Luis. Buenos días a toda la audiencia. Cuéntanos, ¿qué ha pasado desde tu perspectiva en estos 640 días del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué perspectiva tenemos hacia el futuro? ¿Qué no ha pasado, Luis, en estos 640 días que parece más tiempo? Mira, podemos resumir en el estancamiento primero durante el 2019 y luego a partir del mes de marzo, del mes de abril, pues un terrible desplome, histórico desplome. Ya ayer lo admitió el propio presidente de la República, la peor crisis, el peor momento económico, pues prácticamente en un siglo, en 90 años para ser preciso. Y esto pues tiene una repercusión evidentemente en niveles de vida, en empleo, en ingreso, porque las ocupaciones que se han perdido pues son muchas y los ingresos que se han perdido son todavía más, porque aún la gente que sigue ocupada, que sigue con empleo o con algún negocito, pues claramente ha visto mermado su ingreso, sus entradas. Entonces, si hubiese que resumir estos 2 años sería en ese gran cuadro, con una peculiaridad que quizás amortigua un poco este desplome económico, Luis. A diferencia de otras crisis por las que México ha atravesado, ha sido una crisis con estabilidad. No hemos tenido un disparo de la inflación. En algunos productos sí los precios han crecido, pero no se ha presentado una alza descontrolada del índice de precios, como ocurrió, por ejemplo, en aquella crisis del error de diciembre en 1995, que la inflación se nos fue hasta más de 50%, ni tampoco se han disparado las tasas de interés. Las tasas se han mantenido no solo estables, sino con tendencia a la baja. Y otro ingrediente de esta estabilidad es el tipo de cambio. Hoy tenemos un dólar que anda por debajo de los 22, en 21.75, 21.70, ahí anda fluctuando, y que también, digamos, que ha impedido que la crisis económica, por lo pronto, se convierta en crisis financiera. No ha ocurrido esto, afortunadamente. Que también ahí tendríamos que decir que gran valía ha sido el trabajo del Banco de México, ¿no? Más allá del trabajo que haya hecho el gobierno federal. Absolutamente. El Banco de México ha sido clave para dos cosas. Uno, para lograr esta estabilidad, y no solo el Banco de México en su gestión actual, sino pues con toda la tradición que se ha instalado ahí en esta institución que genera confianza. Esto hay que ponerlo. Y por otra parte, pues el Banco de México también ha sido la única institución pública que ha establecido medidas claras de apoyo al freno económico, dando financiamiento, permitiendo que los bancos le permitan a su vez a sus acreditados posponer pagos, pasarlos para más adelante. En fin, una serie de estrategias para amortiguar el impacto de esta crisis. Sin lugar a dudas, si alguien ha hecho bien su trabajo en esta coyuntura, Luis, es el Banco Central. Dime algo, Enrique. A ver, lo que parece que empezamos a ver es un gobierno pequeñito. Obviamente no hay recursos. Te leíamos, como siempre, con mucha atención, particularmente el día de ayer, cuando decías eso, un gobierno sin dinero, en tu columna en El Financiero. Y mira nada más, ya por la tarde-noche nos enterábamos que adiós Subsecretaría de Minería, adiós Subsecretaría de Gobernación en Gobernación y el recorte de otras 10 subsecretarías. ¿Qué pasa cuando tienes un gobierno tan chiquito para una economía como la mexicana? Nos queda claro que aquí cada quien se va a rascar con sus uñas, pero entre más pequeño sea el Estado, ¿qué consecuencias podría tener el mercado, la recuperación, etcétera? Mira que si el motor del gobierno es chiquito y el país es grandote, pues ese motor no va a remolcar al país, no va a remolcar a la economía. Justo por ser un gobierno que pesa poco en términos económicos, la clave está
en la inversión privada, Luis. La inversión privada es lo determinante para el curso que vaya a tomar la economía. Y la inversión privada depende, pues sí, de cómo esté el mercado, de que haya compradores, de que haya acceso al financiamiento, etcétera. Pero también depende de una variable que le hemos comentado muchas veces, que es la confianza de los empresarios. Hoy el INEGI, muy tempranito a las 6 de la mañana, dio a conocer sus indicadores de confianza empresarial. Esta había subido levemente en junio y en julio, pues en agosto que se nos vuelve a ir para abajo. No mucho, pero cambió la tendencia, lo cual quiere decir que muchos empresarios que probablemente pudieran invertir si la economía empieza otra vez a moverse, si la movilidad de la gente después de que pues la pandemia baje un poco, si la movilidad sigue creciendo, esos empresarios no van a invertir si no hay suficiente confianza. Ese es el motor más poderoso, el que puede realmente darle tracción a la economía mexicana. Difícilmente, por lo que ya hemos comentado, el gobierno tiene comprometido su gasto, tiene que pagar pensiones, tiene que pagar burocracias, y pues está obstinado en financiar estos 3 o 4 proyectos de infraestructura que, más allá de su relevancia o pertinencia, pues no tienen la capacidad para inducir el crecimiento de la economía, Luis. Enrique, el panorama pues, es desolador, o sea, tienes a los desocupados, tienes a una clase media que creo es la que más pareciera va a terminar por sentir el cambio radical, y que pasará, pues en algunos casos casi que de la noche a la mañana, a engrosar las filas de la pobreza, en algunos casos hasta la pobreza extrema. Pues el cóctel está ideal para el radicalismo, porque cuando urge una voz moderada, creo que lo que vamos a tener son voces cada vez más y más y más radicales. Por ahí empezaremos a ver propuestas más radicales. No sé si una oposición de pronto va también a poner propuestas sobre la mesa igual de estrambóticas, y pues muy normal. Cuando el hambre está ahí, cuando la desesperación está ahí, pareciera que lo más fácil es la medida desesperada, cuando tendríamos que escuchar voces moderadas. Yo no sé si se está enterrando la moderación, Enrique, pero me preocupa mucho pues que no lo tengamos. O sea, son cada vez ideas más locas, una tras otra. Tenemos ese riesgo, Luis, pero yo no quisiera dejar el sabor de boca de que tenemos un futuro desolador. Mira, hay 2 elementos que nos permiten quizás poner una pequeña nota optimista en este cuadro. Uno es el que se ratificó, se renovó el tratado con Canadá y Estados Unidos. Y como si fuéramos un polizón en un barco, México, que ha hecho muy poco por amortiguar la crisis económica, se ha subido al barco norteamericano, donde ahí sí le metieron pues millonadas, trillonadas en unidades inglesas, mucho dinero para tratar de revivir la economía de Estados Unidos y que arrastre a la de México. Eso ya se empieza a ver en algunas industrias. No va a ser generalizado, por lo menos no al principio, pero ya hay unas industrias donde esto ya se está viendo, como la del automóvil, que es muy importante. Y el otro factor son las remesas. Justamente por este apoyo que ha dado el gobierno de Estados Unidos a las familias que están allá, pues le ha caído, se ha escurrido hasta México por una gran cantidad de dinero que envían los paisanos a nuestro país. Si el Congreso de Estados Unidos finalmente decide prolongar estos apoyos, creo que esto va a beneficiar a la economía de México. Así que, aunque no sea por obra del gobierno aquí, resulta pues que nos estamos beneficiando de un modo u otro de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Te aprecio muchísimo, como siempre, Enrique Quintana, director editorial en el diario El Financiero. Estamos al habla, si nos permites. Gracias, Enrique. Claro que sí, un gusto, Luis. Muy buen día.